La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro curso, La Fe Cristiana. Estas clases que procuran desarrollar los temas fundamentales de nuestra fe. Hemos hablado sobre el credo, las verdades fundamentales, lo que es la teología dogmática. Hemos hablado de la liturgia, de los sacramentos. Y ahora comenzamos a hablar desde un tiempo de los mandamientos. El programa pasado, quizás ustedes lo recuerdan, hablamos sobre el cuarto mandamiento del Decálogo, honrar padre y madre. Ustedes saben que el destino de estos programas son también poder utilizarlos para las aulas virtuales que tenemos en el Instituto de Teología.org. El Instituto de Formación Teológica por Internet tiene una serie de cursos, más de 50 cursos, incluso una escuela virtual para catequistas, que es 100% virtual, 100% gratuita y 100% católica. Y estos programas están pensados básicamente para Internet, para que puedan subirse a la plataforma Moodle, ¿no? Y allí la persona que hace el curso puede encontrar los textos en Word o en PDF, las presentaciones en PowerPoint, después estos videos, estas clases de media hora, y también yo le extraigo el MP3, que a veces uno puede solo escuchar, ¿no?, la voz, no puede ver la imagen, pero también uno puede ponerlo todo el curso en su teléfono o en su iPod, en fin. Así que les recuerdo, estas clases son fundamentalmente para Internet y ustedes pueden encontrar en dos sitios estos cursos. En el portal católico encuentra.com, uno de los primeros portales, y también en el portal o en el sitio que es www.institutodeteología.org. Estos dos sitios apuntan a una plataforma educativa, Moodle, y allí están las aulas virtuales con estos contenidos. Muchos de ellos también en la plataforma están los exámenes o los cuestionarios que se han preparado, multiple choice o verdadero o falso, o algunos tienen una serie de preguntas también que la persona puede responder y enviarme después las tareas para que sean corregidas, ¿no? En la escuela virtual para catequistas, esta escuela tiene 4 ciclos. En el primer ciclo uno se recibe de profesor de catecismo para primera comunión, en el segundo ciclo profesor o catequista de confirmación, después de profesor de catequesis y licenciado en catequesis. Les cuento que hace un tiempito estoy en relación con una universidad en Paraguay. Yo empecé todo este desarrollo de Internet en Paraguay, cuando vivía en Paraguay, y fue justamente con Monseñor Rogelio Olivieres, que es el obispo de Ciudad del Este. Con él creamos el Instituto de Formación Teológica por Internet. Bueno, y ahora estamos en un acuerdo con una universidad para que esta escuela virtual para catequistas no solo tenga un reconocimiento eclesiástico, sino también puede tener un reconocimiento civil, ¿no? Y la persona puede tener un título de profesor o licenciado en ciencias religiosas. Como les decía que la semana pasada empezamos con el cuarto mandamiento, vamos a hacer un pequeño repaso así, rápido, veloz, para luego seguir por donde habíamos dejado. Habíamos dicho la semana pasada que los primeros 3 mandamientos se refieren al amor de Dios específicamente, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Y los 7 siguientes hacen referencia al amor del prójimo y el amor a uno mismo. Amor al prójimo a uno mismo, que uno siempre lo hace por amor de Dios, porque en esto reside la especial dignidad de la persona, en que es
hijo de Dios. Por eso toda persona merece nuestro respeto, nuestra obligación de justamente tratarlo como quien es, ¿no? Hijo de Dios. Muy bien, sabemos que en este primer y segundo mandamiento se compendia toda la ley y los profetas, se resumen los 10 mandamientos del Decálogo. ¿Qué significa este cuarto mandamiento? Este cuarto mandamiento de Dios son los deberes de los hijos para con los padres, también los deberes de los padres para con los hijos. También se referencia a las relaciones de parentesco en todos los miembros de una familia, hace referencia también al respeto que deben los alumnos a sus profesores y el respeto también que deben los profesores a sus alumnos, los jefes a sus subordinados, a sus empleados, ¿no? Y también los gobernantes a los ciudadanos. Hemos visto la semana pasada que la familia es el núcleo de la sociedad, por lo tanto hay que cuidarla, hay que protegerla, en la medida en que la familia sea fuerte, sea sana, en la medida en que la familia sea un reflejo de la familia de Nazaret, entonces la sociedad será también muy sana y muy santa. Las células, si están enfermas, pueden generar incluso la muerte. Por ejemplo, el cáncer, que es la enfermedad de las células, puede llevar a la persona a la tumba, ¿no? Bueno, cuando la célula de la sociedad se corrompe, ¿no? Se corrompe toda la sociedad. Por eso, justamente, los gobernantes en los países deben fomentar que siempre la familia sea un ámbito en el que se respete justamente ese amor, se quiere ese amor a la verdad, al bien, al servicio desinteresado. Es importantísimo, ¿no? que también la autoridad pública pueda fomentar que los padres puedan estar con sus hijos, que los padres puedan educar a sus hijos, que los padres puedan elegir, digamos, un colegio, una escuela que realmente muestre o siga justamente su propia elección, digamos, en las virtudes o en la orientación educativa que ellos prefieran, ¿no? Ha sido nefasto, la historia lo comprueba, cuando ha sido un Estado totalitario el que ha tomado a los niños, se los ha sacado a sus padres y ha sido justamente el Estado el que ha formado a los hijos. En fin, habitualmente de eso surgen verdaderos engendros, ¿no? Una verdadera pena. Hay que ayudar a la familia, hay que ayudar a los padres. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación sexual. La educación sexual no es un tema tanto para los colegios, es para la familia. O sea, los colegios, en todo caso, capacitarán a los padres, para que sean los padres los que enseñen justamente a los hijos de dónde proviene el hombre, cómo efectivamente no existe ni la cigüeña, ni los chicos vienen en un repollo de París, ¿no? Es bueno que los hijos se enteren de sus padres y que en todo caso justamente se forme a los padres, para que los padres ayuden y enseñen, orienten a los hijos. Hemos dicho que la familia tiene que ser reflejo o imagen de la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. Decimos que hablamos de los deberes de los hijos para con los padres. Los hijos, sobre todo si viven en casa de sus padres, deberán respetar la organización paterna y deberán respetar los horarios y la manera que los padres quieran llevar el hogar, la familia. Este deber de obediencia, por decirlo de alguna manera, si bien cesa cuando los chicos ya son más grandes, ¿no? Pero nunca cesa, digamos, la obligación de respetar a los padres, ¿no? Cuando los hijos son grandes, además deberán ocuparse de que sus padres tengan una vejez en paz, ¿no? Que lo acompañen. Los hijos deben acompañar a sus padres en la enfermedad, evidentemente. Y en general, además, justamente, si los padres han educado a sus hijos en la generosidad, si los hijos han visto en sus padres ese amor, esa gratitud, bueno, después eso lo van a vivir con toda naturalidad. Por eso está aquel cuento, no sé si es una historia real, pero aquel cuento del pobre hombre ya anciano, mayor, que estaba en la vereda desconsoladamente
llorando en la puerta de un geriátrico diciendo, bueno, mis hijos me abandonaron aquí, ¿no? Como yo los abandoné cuando eran chicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiere decir que dejar a un padre en un geriátrico esté mal, al contrario, a veces es una gran necesidad, ¿no? Porque a veces la única manera de poder que los padres estén cuidados, sobre todo si están enfermos y que necesitan una atención permanente, a veces, ¿no? Pero lo que no puede ser es que los hijos como que se laven las manos y se despreocupen como si los padres fueran un problema, una carga y se lo sacan de encima. Eso es realmente penoso y lamentable, ¿no? Bien, evidentemente si los padres alguna vez enseñaran o mandaran algo contra la ley de Dios, los hijos no deberían obedecerlo, porque antes hay que obedecer a Dios que a los padres, ¿no? Muy bien, respecto de los deberes de los padres. Entonces los padres en primer lugar deberán recibir a los hijos, es un regalo, es un don. Los padres deberán respetar la vida de ese hijo tiene derecho a ver la luz y a ser recibido en una familia. Pero además de recibirlo, después tendrán justamente la obligación los padres de educarlos cristianamente, educarlos humanamente. Es un derecho, digamos, el de los padres primordial. Difícilmente se puedan reemplazar a los padres, difícilmente puedan suplirse. Por eso lo que hay que hacer es apuntar a que los padres puedan justamente formar a los hijos, que los padres puedan elegir para los hijos un colegio, una escuela acorde, digamos, a su pensamiento. También los padres tienen la responsabilidad de la creación de un hogar donde se viva el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. Y eso se logra básicamente, fundamentalmente, con el ejemplo. Cuando son los chicos los que ven en sus padres esa generosidad, ese espíritu de servicio, esa paciencia, ese amor, esa tolerancia, esa solidaridad, después el hijo lo vivirá también con mucha naturalidad. En cambio, si han visto lo contrario en sus padres, todo será bastante más difícil. Entonces, el hogar es el lugar apropiado para la educación de las virtudes, educación que además es importante apuntar en los primeros años de vida, ¿no? Con los chicos hasta los 9, hasta los 12 años, es más fácil enseñarles en lo que se refiere a la responsabilidad para hacer sus tareas, para ser puntuales, para ser ordenados. Si uno pretende empezar a formar a su chico a los 16, 17 años, cuando ha sido un malcriado, que nunca ha obedecido, que siempre ha hecho lo que quiso, que nunca estudió, en fin, a esa edad es muy difícil, ¿no? Por eso la educación empieza de temprana edad y especialmente en esos años para forjar, digamos, esas virtudes. Volvemos a repetir, la enseñanza tiene que ser con el ejemplo y también con la palabra. Dice San Pablo en la carta a los Efesios: Padres, no irritéis a vuestros hijos, antes bien educadles en la doctrina y las enseñanzas del Señor. También los padres deberán de vez en cuando corregir a sus hijos, porque los padres no pueden ser cómplices de los hijos, ¿no? Entonces deberán corregir sin violencia, con cariño, sabiendo que se corrige para sacar lo mejor de él, para buscar el bien, pero habrá que llamar la atención cuando el chico hace las cosas mal, cuando se porta mal, cuando desobedece. Siempre de un modo prudente. Por eso también dice San Pablo: padres, no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes. Además, los padres deberán ir dándoles libertad a los hijos. Conforme van creciendo, tendrán que darles libertad. Unos padres no pueden tratar a un chico de 15 años como si tuviera 3 años, evidentemente. A uno de 17, 18 años como si tuviera 5 años. ¿No? Habrá que ir dándoles libertad y los chicos sabrán justamente administrar esa libertad con responsabilidad. En el trato con los niños deben saber unir el cariño y la fortaleza, la vigilancia y la paciencia. Para llevar a buen término la tarea de la educación de los hijos, antes que los medios humanos, están los medios sobrenaturales. Por eso los padres rezarán por sus hijos, los padres pedirán a Dios la prudencia para saber educar a sus hijos en las virtudes. Bien. Seguimos avanzando, esto ya lo hemos dicho. También la semana pasada hablamos de cómo los padres tienen que acompañar a los hijos en su vocación quizá
a un llamado sobrenatural, a un llamado de Dios o su vocación profesional. Los padres no pueden tener, digamos, como una novela ya preescrita de los hijos, ¿no? Dice, bueno, mi hijo va a ser médico, va a ser arquitecto, ya lo pensé, cómo va a estudiar, con quién se va a casar. No. Los hijos tienen derecho a escribir su propia novela, tienen derecho justamente a elegir el camino que Dios ha marcado para ellos. Evidentemente los padres, con su experiencia, que quieren lo mejor para sus hijos, tienen derecho a ver las cosas tejas abajo y a ver si realmente los hijos están maduros para tomar determinadas decisiones. Pero una cosa es la prudencia de los padres en la compañía y en el consejo, y otra cosa es prohibirles, digamos, hacer cuando los chicos tienen libertad. De hecho, dice la Escritura, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. O sea que los hijos no pueden, digamos, dejar de seguir el llamado de Dios, su vocación, porque los padres se vayan a enojar. Los padres no deberían enojarse, los padres deberían alegrarse con la vocación de sus hijos, ¿no? Además, justamente, los padres son los que los han criado de forma tal que después que Dios los ha podido llamar, porque justamente han puesto la base, el fundamento, que es tan necesario para que la vocación se pueda asentar. Repetimos, los padres han de aprender a respetar el misterio de la llamada, aunque puede ser que no la entiendan. Esta apertura a las posibilidades que abre la trascendencia y ese respeto a la libertad se fortalece en la oración. También los padres pedirán ayuda a Dios si no comprenden la vocación de sus hijos. Así se evita una excesiva protección o un control indebido a los hijos, un modo posesivo de actuar que no ayuda al crecimiento humano y espiritual. Bueno, y ahora entramos en el punto 5, aquí habíamos dejado el programa pasado, y esto se refiere a los deberes con los que gobiernan la Iglesia. Nosotros sabemos, y lo ha dicho el Concilio Vaticano II muy claramente, que quienes gobiernan a la Iglesia fundamentalmente imitan a Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. O sea, el ministerio jerárquico, aquellos que han accedido al orden sagrado, o aquellos que gobiernan la Iglesia sin el sacramento del orden, fundamentalmente saben que están para servir. También los gobernantes de las naciones, ¿no? Esto también es evidente, o sea que quienes gobiernan están para servir. Los que gobiernan la Iglesia para servir a todos los miembros de la Iglesia, los que gobiernan las naciones para servir a sus ciudadanos. Y por eso los bautizados, los cristianos, debemos un verdadero espíritu filial, filial respecto de la Iglesia, esposa de Cristo y de sus representantes. Y por eso los cristianos hemos de obedecer con obediencia cristiana, con prontitud, lo que nuestros pastores nos enseñan, lo que nuestros pastores nos mandan. También los fieles, todos, debemos rezar por quienes gobiernan la Iglesia. Debemos rezar por el párroco, por el obispo, por el arzobispo, tenemos que rezar, y especialísimamente también por el Santo Padre, por quien es la cabeza de la Iglesia, el vicecristo en la tierra, el Papa, que lleva justamente a la espalda el peso de la Iglesia. Tenemos que tener un gran amor por la Iglesia y por sus autoridades, y tenemos que rezar mucho por la Iglesia y por sus autoridades, especialmente por el Papa. En el libro Forja escribía San José María: tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y nuestra Madre la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad, viene el Santo Padre. Así que puede ser un buen momento ahora para renovar nuestros deseos de rezar por el Papa y por la Iglesia, especialmente en la misa, donde además se lo hace de un modo, digamos, oficial. El celebrante pide justamente por el Papa, por la Iglesia, por el obispo del lugar. Recemos todos
por el Papa y por la Iglesia en la misa, pero también cuando rezamos el rosario, cuando vemos a veces que se hace mal a la Iglesia, cuando se habla mal de la Iglesia, o también cuando algunos miembros de la Iglesia nos portamos mal, ¿no? O sea que es algo muy triste, pero que sucede, y eso nos tiene que llevar a hacer lo que hicieron los hijos de Noé. Noé, cuando tocó tierra, después del diluvio, fabricó vino y se emborrachó, ¿no? Y los hijos, ¿qué hicieron? Y no se rieron de sus padres, sino lo que hicieron fue taparlo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros también, como buenos hijos de la Iglesia, a veces tenemos que tapar los defectos de los miembros de la Iglesia, ¿no? Taparlo y rezar para que se corrija, y rezar para que se solucionen los problemas que hay también, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los deberes de la autoridad civil. Entonces, el cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ellos. O sea, este cuarto mandamiento contempla también las obligaciones de la autoridad y de los ciudadanos. Entre estos últimos se encuentran, por un lado, todos los ciudadanos deberán respetar las leyes justas y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad. También todos los ciudadanos deberán ejercitar los derechos y cumplir los deberes que tienen. Intervenir responsablemente en la vida social y política. Evidentemente, aquellos cristianos que tienen vocación política, qué importante es que no se amedrenten, que no se achiquen, que no se borren, o sea que hacen falta tantos buenos políticos cristianos, ¿no? Que efectivamente traten de transmitir estos valores desde una posición de autoridad. Entonces, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse librados a la voluntad de los ciudadanos. Por eso, la responsabilidad por el bien común exige moralmente el ejercicio del derecho al voto. Por otro lado, es lógico que no sea lícito apoyar a programas o gobernantes que presentan un orden social que es contrario a la doctrina de la Iglesia y por lo tanto contrario al bien común y a la dignidad del hombre. Por eso un ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de la autoridad civil cuando estos son contrarios a las exigencias del orden moral, cuando son contrarios a los derechos fundamentales de la persona humana, cuando son contrarios a las enseñanzas del Evangelio. Por eso el rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio a Dios y el servicio a la comunidad política. Ya se acuerdan de aquello, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O como decían los apóstoles, y lo recogen en los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, entonces los deberes de la autoridad civil. Entonces el ejercicio de la autoridad ha de facilitar el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos. Los gobernantes están al servicio, lo hemos dicho, de los ciudadanos. Deben buscar el bien común general. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona y a administrar humanamente la justicia respetando los derechos de cada uno, especialmente los derechos de las familias y de los desamparados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo, evidente. Bueno, entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Aquí les ofrecemos como bibliografía básica el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 2196 a 2257, y en su versión compendiada también lo encontrarán. Y si no lo han visto nunca, les recomendamos el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es un documento precioso, es un documento que empezó Monseñor Mantuan, ustedes recordarán, aquel cardenal vietnamita que estuvo 13 años preso bajo el régimen comunista, 9 años en un estado de aislación, a veces semanas enteras encerrado
sin saber si era de día o de noche. Bueno, este hombre santo, empezó sus trabajos a compendiar la doctrina de la Iglesia, que es las enseñanzas de la Iglesia sobre todos los temas que tienen que ver con la sociedad, ¿no? No terminó este trabajo porque falleció de un modo muy santo, pero este trabajo ya existe, ustedes lo pueden encontrar en internet, si lo buscan con cualquier buscador, ponen compendio de la doctrina social de la Iglesia y es muy interesante para leer despacio, para leer y estudiar, para leer con lápiz y resaltador, ir señalando, porque justamente lo que hace es compendiar todo el magisterio pontificio sobre los grandes temas, ¿no? Digamos, que tienen que ver con el hombre como zoon politicón, ¿no? Como animal político. Entonces, todo lo que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con la vida, con el derecho al trabajo, con el salario justo, en fin, los grandes temas lo encontrarán allí en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo pueden comprar o lo pueden bajar de internet e imprimirlo también, ¿no? Bueno, gracias entonces por la compañía. Este tema del cuarto mandamiento fue muy importante. Prepárense porque la semana que viene comenzaremos con el quinto mandamiento, también un tema fundamental que nos llevará, no sé, 2 o 3 programas. Y son temas realmente muy actuales los que vamos a hablar, porque hablaremos también del aborto, hablaremos también de la legítima defensa, y hablaremos de la eutanasia, y hablaremos de la pena de muerte, y hablaremos de la guerra, en fin, todos temas bastante interesantes, ¿no? Así que bueno, gracias por la compañía, me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.